Ahora vamos a la conferencia de cierre que va a estar a cargo de la doctora María Susana Ciruzzi. Ella es abogada, especialista en Derecho Penal, es especialista y magíster en bioética, es doctora y postdoctora de la Universidad de Buenos Aires, es jefa del Departamento de Sumarios y Dirección Jurídica del Hospital Garrahan y es miembro del Comité de Ética del mismo hospital. Es miembro del Comité Nacional de Cuidados Paliativos y secretaria del Subcomité de Derechos del Niño, ambos de la Sociedad Argentina de Pediatría. También es miembro del Working Group on Ethics in COVID de la German Academy of Ethics de Alemania y es miembro del Comité Asesor Científico del ALSEC de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Y ella nos va a hablar en esta oportunidad de derechos y libertades en tiempos de COVID-19. Adelante, Susi, estaba con algunos problemitas de internet, pero ¿nos escuchás? Se iba a conectar desde el celu y la compu. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, acá estamos con un día de tormenta en Buenos Aires, así que la conexión a internet es bastante dificultosa, así que estamos mitad computadora y mitad celular. Es un placer para mí estar acá con ustedes, una alegría muy grande poder ver muchas caras amigas. Así que, bueno, agradezco fundamentalmente al Comité Provincial de Bioética, a la doctora Marchetti, y bueno, y a todos ustedes por esta invitación y este honor de dar la conferencia de clausura. Así que, bueno, voy a empezar compartiendo pantalla, espero que salga bien todo esto. ¿Se está viendo ahí? No, todavía no. Ahí sí, ahí comenzó a... Perfecto. Bien. Ahí está, perfecto. Bueno, y vamos a empezar a charlar un poquito. La idea más que nada es tirar algunas ideas y algunos pensamientos acerca de esta situación de pandemia que estamos viviendo y la interacción con los derechos y las libertades para que pensemos juntos, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta es una situación que es la primera vez, por lo menos a nuestra generación, que nos ha tocado vivir. Que quizás una situación que hubiera sido bastante parecida y que no sucedió fue la de la pandemia del ébola, que por suerte acá no llegó, pero lo cierto es que, bueno, esto ha planteado una serie de desafíos y de situaciones bastante novedosas. Entonces, viene un segundito. Ahí está. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar hablando de este bicho, ¿sí? De este virus que ni siquiera por lo que comentan obviamente los científicos que lo están estudiando, es un organismo vivo, porque en realidad es parasitario, ¿sí? Requiere para poder vivir y desarrollarse del huésped. Y de una forma que se le asimila en ese sentido bastante a lo que era el virus del HIV-Sida, ¿no? Que necesitaba el huésped y a su vez consumía a su huésped. O sea, es un virus bastante tonto en ese sentido, ¿no? Porque termina consumiendo su propio huésped, aquel que necesita para poder vivir. Y esto ha planteado muchísimos desafíos, porque es un virus que no conocemos, que estamos aprendiendo a medida que vamos haciendo camino, que nos sentimos, creo yo, todos, por lo menos desde los equipos de salud, como en ese laberinto donde sabemos cuál es la meta, pero que nos cuesta encontrar el camino, y donde aparte todos los días se van produciendo nuevo conocimiento y nuevas situaciones que nos van planteando también nuevos desafíos. Y desde el minuto cero de esta pandemia, lo que a mí me llamó muchísimo la atención era que la mirada que se nos proponía era una mirada estrictamente biologicista, donde tanto tiempo batallamos para que el concepto
de la Organización Mundial de la Salud referente a la salud como ese completo estado de bienestar físico, psíquico y social tuviera plena vigencia, de repente se hizo tabla rasa con todo eso y pareció que solamente éramos un virus. Y donde empezaron a aparecer los infectólogos, los epidemiólogos, pero del resto de las disciplinas que nos ocupamos del ser humano y el resto del ser humano, no aparecía por ningún lado. Parecía esta reducción biologicista, quizás en primer momento lo más preocupante que me llamaba la atención de esta pandemia. Lo segundo que me llamaba la atención de esta pandemia, y me sigue llamando la atención de esta pandemia, es que, insisto, lo he dicho muchísimas veces, que la pandemia, por lo menos en Argentina, seguro, no ha creado absolutamente nada nuevo. Lo que ha hecho la pandemia es poner, ¿sí?, hacer evidente aquello que ya existía. Y lo ha hecho evidente de una manera, yo les diría, totalmente descarnada. Las situaciones de escasez de recursos sanitarios, el agotamiento del personal de salud, las decisiones en incertidumbre, la necesidad de asignación de recursos en situaciones límites, todo eso ya estaba presente. No creó nada, nada nuevo la pandemia, pero sí lo puso en evidencia. Y lo puso de evidencia tipo como una cachetada a todos nosotros como sociedad. Y entonces lo primero que yo me planteaba era que esta situación de excepcionalidad que estábamos viviendo a través de la pandemia y que no pensábamos, por lo menos yo no pensaba que se iba a cronificar tanto, requiere la presencia de mayores salvaguardas éticas, no menos. Nos hemos encontrado discutiendo situaciones, discutiendo derechos ya adquiridos que no deberían estar en discusión. El desafío es que justamente en la situación de excepcionalidad tenemos que encontrar una forma de abordaje que nos permita armonizar lo que ya teníamos en cuanto a reconocimiento de derechos y libertades y principios éticos y valores personales, junto con esto que ha aparecido ahora de este virus que nos plantea tantas dudas. El marco de referencia tienen que seguir siendo los derechos humanos. Esto es algo que tampoco podemos poner en discusión, porque si ponemos en discusión esto, estamos poniendo en discusión el mismo origen de las civilizaciones occidentales y actuales modernas. El derecho a la salud, el derecho a la libertad y el derecho a una vida libre de sufrimiento confluyen en esta situación de pandemia de manera totalmente patente y fortalecidos en el sentido de que requieren justamente un abordaje, una mirada muy particular que permita no ignorarlos, porque lo que nosotros estuvimos viendo a lo largo de estos 7 meses de pandemia en Argentina, sumado al tiempo de pandemia que ya venía de los países europeos y los países norteamericanos, donde nosotros un poco ya estábamos trabajando con el diario del lunes y viendo que justamente lo que pasaba en estos países que se vieron arrasados al principio por el virus, era esto, que estábamos dejando de lado los derechos, que estábamos dejando de lado a la persona para focalizarnos en el virus. Y esto es algo que es el verdadero desafío que nos está planteando la pandemia. Tratar de armonizar estas situaciones, estos derechos, tratar de tener en cuenta que al sufrimiento que se origina en una enfermedad totalmente desconocida, en una enfermedad que aparte es contraintuitiva. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres gregarios, seres sociales, y parecería ser que la forma que tenemos de enfrentar esta pandemia por el momento, hasta que surja la vacuna o surja algún tipo de cura o de tratamiento médico efectivo, la única manera es renegando de nuestra propia sociabilidad, renegando de nuestra propia naturaleza social. El distanciamiento, el equipo de protección, el barbijo, la ausencia de reuniones, la imposibilidad de abrazar, de besar, todo eso es
por el momento, el mecanismo de protección que hemos encontrado frente a este virus. Y esto realmente es paradójico, porque nos desafía en nuestra propia esencia humana, que tiene que ver justamente con la interrelación con el otro, con reconocernos en el otro como personas. Por eso también la necesidad de acudir o rememorar a la ética del cuidado. La ética del cuidado no solamente como teniendo en cuenta las necesidades en salud, sino también las necesidades personales, admitiendo que estamos atravesados por la razón, pero por las emociones. Estamos atravesados por el miedo, estamos atravesados por la angustia, y todo ello confluye al momento de tener que enfrentar esta situación inédita para muchos de nosotros. Y la ética del cuidado, que además nos habla de la necesidad de tener estas ciudades compasivas, ¿sí? La necesidad de que el otro me importe y me preocupe. Y entonces, nuevamente, la necesidad de que no solamente a nivel individual, sino a nivel comunitario, podamos encontrar la forma de no perder nuestra humanidad a pesar de lo que está sucediendo con el virus. Teniendo en esto también, obviamente, en cuenta la máxima kantiana, ¿sí? No somos medios para, somos un fin en nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos un fin y importamos en la sociedad. Entonces, porque tenemos dignidad. Y esta dignidad, que es un término polisémico, que es un término eminentemente subjetivo, que aquello que puede ser digno para mí puede no serlo para el otro, es no solamente un derecho, sino que es un principio y especialmente, sobre todo en estas situaciones de catástrofe o de crisis humanitaria, es una regla de interpretación. Yo vengo sosteniendo también en esta situación de pandemia que si nosotros vamos a pecar para un lado cuando tenemos que hacer algún tipo de toma de decisiones, si pecamos para el lado de la humanidad, si pecamos para el lado de la dignidad, seguramente no nos vamos a equivocar. ¿Qué pasa justamente en esta situación de catástrofe, de crisis humanitaria, de pandemia? Nosotros desde el equipo de salud estamos acostumbrados al trabajo y a la relación asistencial centrada en el paciente y en las necesidades del paciente como individuo. Y de repente apareció esta situación y nos dijeron que había que empezar a cambiar un poco la mirada y ya no solamente centrarnos en el individuo, sino que debíamos superar esa mirada centrada en el paciente y en el individuo para focalizarnos, para centrarnos en una mirada sobre la sociedad. Y esto es un modelo bastante desafiante para nosotros, el equipo de salud formada en la ética clínica, ¿sí? Y no en la ética de la salud pública. Porque esto parte requería necesariamente que trajéramos a la mesa a la equidad. Porque cuando nosotros nos focalizamos, nos centramos en las necesidades del paciente individual, no es lo mismo el análisis que vamos a hacer que cuando nos tenemos que focalizar en la ética de la salud pública, cuando nos tenemos que focalizar en las necesidades de la comunidad. Y esto requiere, porque la justicia no alcanza, porque la justicia es dar a cada uno lo que necesita. El problema es poder determinar qué es lo que necesita cada uno y quién decide qué es lo que necesita cada uno. Entonces aparece la equidad. Nosotros, Aristóteles decía que la equidad era la vara correctora de la justicia, porque no siempre ser o hacer justicia es ser justo. Entonces, esta situación de crisis vino a plantearnos esta necesidad de ver cómo podemos conjugar nuestra mirada de la ética clínica acostumbrada a centrarse y focalizarse en el paciente individual, incorporando la mirada de la ética de la salud pública. Para esto contamos entonces con los principios de equidad, con los principios de asistencia. Todo aquel que requiere del sistema de salud tiene que tener la posibilidad de acceder al sistema de salud. Nos encontramos con el deber de administrar los recursos sanitarios, que muchas veces no nos damos cuenta cuando trabajamos con el paciente individual,
pero en realidad nosotros constantemente estamos haciendo justicia distributiva, constantemente estamos pensando en la asignación de recursos cuando pensamos quién ingresa o no ingresa a la terapia intensiva, si alguien se va a beneficiar o no se va a beneficiar de un trasplante. Pero la situación de crisis hizo que esto se verbalizara y nos diéramos cuenta que debemos tener una forma justa y equitativa de administrar los escasísimos recursos sanitarios, porque tampoco es nuevo que los recursos sanitarios no alcanzan. La transparencia para esto. O sea, si yo tengo la obligación de establecer una manera equitativa y justa de administración de los recursos sanitarios, esa manera tiene que ser transparente. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la población, toda la sociedad tiene que conocer cuáles son los parámetros que yo voy a emplear para poder hacer la asignación de recursos. Y esos parámetros tienen que ser consistentes. No podemos hacer, como diría Groucho Marx, soy un hombre de principios, si no le gustan tengo otros. No, esos principios de asignación de recursos que vamos a hacer conocer a la población y a la comunidad necesariamente tienen que mantenerse mientras dure la situación de crisis o de pandemia, a menos que haya una modificación en esa situación de crisis o pandemia y que esa nueva situación nos solicite a nosotros hacer una nueva evaluación de la asignación de recursos. Debe haber proporcionalidad, ¿sí? Este principio de proporcionalidad que nunca puede abandonar la bioética, ni la bioética clínica individual, ni la bioética clínica de la salud pública. Necesariamente siempre vamos a tener que tener un adecuado balance riesgo-beneficio, tanto riesgo-beneficio individual como riesgo-beneficio comunitario. Y fundamentalmente todo esto hecho con responsabilidad. Pero también aparece del lado del paciente y del lado de la comunidad, aparecen los profesionales de la salud, a quienes en esta situación de pandemia les estamos exigiendo cada vez más. Y hubo una muy fuerte discusión, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional, acerca de hasta cuándo y hasta cuánto se le podía exigir a los profesionales de la salud frente a esta situación de crisis. Y yo lo puse en esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué esperamos que el personal de salud arriesgue su vida y su seguridad para cuidarnos? Y encontré varias respuestas que las quiero compartir con ustedes, ¿sí? Primero, porque los profesionales de la salud asumimos un compromiso con el otro. Cuando elegimos nuestra vocación, sabíamos que nos poníamos al servicio del otro, al servicio de las necesidades del otro. Porque además nuestra vocación se cimienta en habilidades y conocimientos que son exclusivos, que no los podemos traspasar a otros, porque nuestra formación fue incorporando estas habilidades y conocimientos. Porque dentro de estas habilidades y conocimientos está en cierta medida una aceptación del riesgo que conlleva el tener que focalizarnos en las necesidades del otro, en las necesidades en salud del otro. Y además porque desde el punto de vista jurídico estamos en lo que los abogados llamamos la posición de garante. Garantizamos nada más y nada menos que el bien vida y el bien salud, y la integridad del paciente. Entonces, hallé estas respuestas para mi pregunta, pero también al lado de esta pregunta y de estas respuestas, encontré que necesariamente pedirle al personal de salud que se arriesgue por mí y se arriesgue por todos nosotros, significa que, como contrapartida, la sociedad tiene que cuidar al que cuida. La sociedad tiene que encontrar la forma de que el personal de salud no claudique, la sociedad tiene que encontrar la forma de que el personal de salud no enferme solamente no contagiándose del COVID, sino además no enferme del estrés que le provocan estas situaciones. La sociedad toda tenemos el deber de garantizar los insumos, que quien me va a cuidar pueda tener todos los elementos para poder cuidarme, que no le falte absolutamente nada. La sociedad también tiene la obligación de que el personal de salud esté protegido cuando me tiene que cuidar frente a una enfermedad como el COVID-19. Y para eso tengo que asegurarme de que cuenten con el equipamiento de protección personal, con las máscaras, con todo el equipamiento para asegurar su indemnidad personal.
La sociedad también tiene que garantizar que el equipo de salud descanse. El personal agotado es personal que corre riesgo no solamente en su integridad y en su salud, sino fundamentalmente además hace correr riesgo al paciente de poder tomar decisiones no claramente informadas debido al cansancio y al agotamiento que están sufriendo. La sociedad también tiene que garantizar una excelente paga a los profesionales de la salud. Les pedimos tantos sacrificios y les pedimos que se ocupen tanto de nosotros, pero tiene que haber una contrapartida justa. Y esa contrapartida justa muchas veces la única forma que conoce la sociedad economicista es a través de la retribución en dinero. Y finalmente, ahí Susi se fue la presentación. Ahí estoy nuevamente. Esperen, perdón, mil disculpas. Ahí está. Ahí estamos otra vez. Ahora allí se ve. Perfecto. Y finalmente tenemos... Perdón, se te fue la presentación en el... No, ya está, perdón. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Y finalmente, como comunidad y como sociedad, tenemos la obligación de brindar nuestro cariño y nuestro reconocimiento al personal de salud. Así que, digamos, las obligaciones son compartidas. Nuevamente, sí, esto es una vieja pintura que retrata el tema de la justicia distributiva. Remarco, no es nuevo el tema de la justicia distributiva. Hacemos justicia distributiva de manera constante y con principios éticos, jurídicos y médicos claros. Y esto no lo podemos olvidar a pesar de la crisis en la que estamos pasando. La necesidad, ustedes saben que la salud, fundamentalmente, y los recursos sanitarios se rigen por el principio de la manta corta. No hay recursos para todo y para todos. No lo hay, ni en situación de normalidad, ni en situación de crisis. Por eso, siempre que hablamos de una adecuada asignación de los recursos, significa esto tener que hacer valoraciones, tener que hacer ponderaciones de hacia dónde destinar los recursos de manera prioritaria, cuáles van a ser las enfermedades o las situaciones particulares que van a requerir de nosotros mayores recursos, no solamente económicos, sino aparte sanitarios y de personal de salud. Una de las cosas que vivimos durante el principio de la pandemia era que de repente decían, bueno, para no tener falta de respiradores vamos a comprar 1.000, 2.000, 5.000, 50.000 respiradores. Fantástico, pero ¿y quién va a manejar el respirador? Todos sabemos que para poder manejar los respiradores necesitamos tener profesionales formados para el manejo del respirador. Y un profesional formado en el manejo del respirador o de la medicina intensiva no se logra en 2 días. Entonces, cuando hablamos de recursos, no hablamos solamente de los recursos económicos o de los insumos médicos, hablamos fundamentalmente de recurso humano. Y entonces traté de empezar a organizarme un poco en buscar alguna forma medianamente razonable y racional de encontrar cómo poder implementar este proceso de toma de decisiones en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Entonces, como quise conjugar la ética clínica con la ética de salud pública, me planteé estas 4 preguntas. La primera, ¿cuán urgente es la condición clínica del paciente? La segunda, ¿tenemos los recursos adecuados para responder a su necesidad en salud? La tercera, aún proveyendo el cuidado debido, ¿es factible salvar su vida u obtener una mejor chance de recuperación? Y la última, ¿es posible suministrar tratamiento para salvar la mayor cantidad de vidas de manera equitativa? Y esto me empezó a guiar y a pensar en estas diferencias que se hacen desde el punto de vista de la ética pública
entre la capacidad convencional, la capacidad contingente y la capacidad de crisis, ¿sí? En la capacidad convencional nosotros no tenemos una situación de normalidad, donde es el uso cotidiano que le damos a los recursos y el estándar de cuidado normal. Ya en la capacidad contingente tenemos una disrupción en el tema de la provisión de recursos y de prácticas, pero todavía podemos mantener un cierto estándar de normalidad en la atención en salud. Y ya en la capacidad de crisis estamos en una situación en la cual hay un quiebre total, en la cual no tenemos ni los recursos sanitarios ni podemos mantener el estándar de normalidad en cuidado. Obviamente que la idea de toda previsión en una situación de crisis o de pandemia tiene que ser evitar llegar a la etapa de crisis. Y todos nuestros esfuerzos tienen que estar destinados a ello. Por eso, la medida de la cuarentena, que es una medida, no es un tratamiento médico. La medida de la cuarentena sirvió al principio justamente para poder preparar al sistema de salud y a los profesionales de la salud para poder responder frente a la alta demanda que nos iba a implicar la irrupción de este virus. Sí. El gran desafío es que la cuarentena, al no ser un tratamiento médico, sino una simple medida, agota su finalidad inmediatamente. Y por lo tanto, debemos, obviamente, como sociedad, buscar otras alternativas superadoras de una medida temporal como la cuarentena para poder encontrar una forma de convivir medianamente con el virus hasta que llegue la cura o la vacuna. En el pico entonces de la demanda asistencial, como dijimos, lo que vamos a tratar de hacer para evitar llegar al momento de la crisis es lo que se ha establecido como una expresión, que es adaptar y sustituir. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de conservar los recursos y en esa situación vamos a cancelar algunos procedimientos selectivos y no urgentes. Vamos a tratar de reemplazar aquellos recursos que la tecnología, sobre todo, nos permita reemplazar. Entonces, en vez de hacer concurrir a la consulta hospitalaria, primero vamos a trabajar a través de la telemedicina, de manera de poder valorar si verdaderamente requiere la presencia segura dentro del ámbito hospitalario del paciente y del profesional de la salud interactuando, o si es algo que se puede resolver mediados por la telemedicina. Y finalmente adaptando los recursos, ¿sí? Reesterilizando o limpiando aquellos recursos que permitan ser reesterilizados. ¿Cómo cambiamos el chip frente a esta situación de crisis? ¿Sí? Una vez declarada la situación de pandemia, todas las instituciones de salud, junto con las distintas áreas competentes del gobierno, deben trabajar de manera conjunta. La frase "nadie se salva solo" no es una frase simplemente. Nadie se salva solo a nivel individual y nadie se salva solo a nivel comunitario. ¿Para qué trabajar de manera conjunta? Para implementar un plan de trabajo. Necesariamente tenemos que tener desde el minuto, o deberíamos haber tenido desde el minuto cero, un plan de trabajo. Garantizar la correcta y equitativa asignación de los recursos. Minimizar el impacto en el sistema de salud y en la salud individual, y garantizar el acceso a la asistencia de aquellos pacientes no afectados directamente por la pandemia. Hemos visto cómo en pediatría ha descendido un 30% o un poquito más la tasa de vacunación, por ejemplo, en pacientes pediátricos, o las consultas oncológicas y los tratamientos oncológicos en un 80%. Esto no nos puede pasar. Yo suelo decir que cuando terminemos esta situación de pandemia por el COVID, vamos a tener situaciones de pandemia de salud mental, vamos a tener situaciones de pandemia de enfermedades crónicas que no están siendo adecuadamente atendidas o controladas en estos momentos, hipertensión, problemas cardiológicos, enfermedades oncológicas, porque tanto nos focalizamos en el virus que nos olvidamos del resto, y esto no nos puede pasar. Necesariamente tenemos que seguir con el control y la atención del resto de las enfermedades, sobre todo en los casos de las enfermedades crónicas, porque
no nos podemos dar el lujo de olvidarnos del resto de las enfermedades. El equipo de salud debe agregar entonces al enfoque del cuidado centrado en el paciente, el cuidado centrado en la salud pública y en el bienestar general. Y esto también es importante, la corresponsabilidad social. ¿Sí? Yo lo puse acá como del derecho individual al derecho individualista. Tenemos un derecho individual y un derecho humano a la salud, pero no un derecho individualista al acceso de todo. Entonces, también hay una corresponsabilidad social en adecuado uso de los recursos y en la adecuada demanda, ¿sí?, del sistema sanitario. Entonces, en esto tenemos que ser cada uno de nosotros responsables, porque no podemos en este momento, sobre todo, reclamar el acceso a absolutamente todo. Entonces, ¿qué significa ser responsables en una situación de crisis como la que estamos viviendo? Bueno, tomar las medidas de prevención para evitar el contagio. Las medidas que ya conocemos todos, el lavado de manos, el uso del barbijo, el distanciamiento social, ¿sí? Estas 3 simples medidas ayudan a disminuir el impacto en la salud pública, porque si nosotros nos cuidamos, evitamos el contagio, obviamente el sistema de salud no va a estar altamente demandado. Y esto requiere obviamente de la participación y de la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra obligación como profesionales de la salud? Nuestra obligación ética y legal. Ya sabemos, la bioética nos lo ha enseñado y repetido miles de millones de veces. Nosotros trabajamos caso a caso. Más allá de incorporar la mirada de la ética de la salud pública, nosotros trabajamos caso a caso. Y en el caso a caso sabemos que tenemos que armonizar los intereses que están en juego, tenemos que abordar los conflictos que se nos presenten y tenemos que consensuar con el equipo de salud y todos los participantes del equipo de salud en las respuestas que les vamos a dar a cada uno de los dilemas que se nos presenten. Para ello, yo quiero recalcar mucho esto porque se ha hablado muchísimo del tema del triage. El triage es el último escalón en la situación de crisis. La idea es que justamente no debíamos llegar al triage en ninguna situación. La idea era que el sistema de salud y los profesionales de la salud nos teníamos que preparar para hacer un adecuado abordaje de cada uno de los pacientes, situación COVID y no COVID, de manera de hacer una adecuada asignación de los recursos sanitarios sin necesidad de llegar al triage. ¿Cuándo se llega al triage? Cuando se han agotado absolutamente todos los recursos y entre ellos la posibilidad de derivación a cualquier otro de los efectores de salud. Eso por el momento, no hemos llegado a esa situación. Entonces, mucho cuidado también con las palabras que utilicemos, porque muy rápidamente se empezó a hablar de los famosos triage y que había que hacer triage y protocolos de triage, pero en realidad, digamos, al triage solo deberíamos llegar, en realidad no deberíamos tratar de no llegar, y solo se debería acceder a la aplicación del triage cuando ya se han agotado absolutamente todos los recursos sanitarios y la posibilidad de derivación a otros efectores de salud. La otra cuestión también que es importante y que tiene que ver con el ejercicio de los derechos, las libertades y las responsabilidades. Lamentablemente las facultades de medicina han hecho tanto hincapié en el hecho de que ustedes son guerreros que batallan contra la muerte, que no les ha permitido aceptar que la muerte es parte de la vida. Morimos porque vivimos. Si no estuviéramos vivos, no morimos. Y esta idea del lenguaje de guerra, que también ha estado muy presente en esta pandemia, ¿sí? Combatimos contra un enemigo invisible, vamos a vencer. Muchachos, chicos, todos los que me están escuchando, si no es el COVID hoy y no fue la gripe A ayer y no fue la fiebre amarilla en su momento y no fue la peste negra, y no fue el ébola, algún bicho va a ser. Y si no es algún bicho, algún virus, va a ser la vejez o va a ser algún tipo de otra patología. Pero todos nosotros en algún momento vamos a morir. Entonces, tenemos que aprender que nosotros no podemos garantizar un digno morir si no garantizamos un digno vivir. Y entonces en esta situación de crisis
tenemos que tener en cuenta que cada paciente que puede beneficiarse del uso de un recurso escaso merece acceder a ese recurso escaso. La pregunta ha sido siempre, ¿qué beneficio le voy a dar al paciente con esta indicación médica? Si no hay beneficio para el paciente, entonces no entro directamente en la discusión. ¿Por qué? Porque voy a modificar mi mirada sobre el paciente. Y en vez de ir a pensar en un recurso escaso, intensivo, que no le va a dar beneficio a ese paciente, me voy a decantar por aquellos recursos que le garanticen una buena calidad de vida, un buen tratamiento sintomatológico y de confort, sin necesidad de invasión alguna, sin necesidad de ingreso a una terapia intensiva. Debido a la escasez de recursos, tal vez no todos puedan acceder a todos los tratamientos médicos, pero eso no quiere decir que existe una escala de mérito o privilegio en detrimento de algunos pacientes. La edad no es un parámetro de asignación de recursos. Salvo en el caso puntual de pediatría, donde lo que prima es el superior interés del niño, que es un principio constitucional, el resto de los pacientes concurren todos juntos en un sistema de equidad para la asignación de los recursos. Y ya vamos a ver cómo. Debemos continuar cuidando a todos y cada uno de nuestros pacientes, que accedan o no a los recursos intensivos, tengan o no COVID o sufran de otras enfermedades. ¿Cuál es el desafío para los profesionales en esta, lo que yo llamé la angustia en transición, en esta situación de crisis? Obviamente que nosotros estamos acostumbrados a trabajar muy especialmente con los pacientes conocidos, pacientes crónicos, con los cuales hemos podido ir viendo una trayectoria de enfermedad, ir trazando un plan de cuidados, y de repente la situación de pandemia nos confronta y nos trae a pacientes que recién conocemos en esa situación de crisis, en esa situación de emergencia sanitaria, donde al paciente no lo conocemos, donde tal vez tampoco tenemos tiempo para poder conocerlo mucho, y se nos requiere tomar la mejor decisión para ese paciente individualmente. Saber que muchas veces las opciones terapéuticas que podemos ofrecer confrontan con la escasez de recursos. Tenemos que aprender a decir que no. Aprender a decir que no quiere decir ni abandonar al paciente ni dejarlo sin opciones terapéuticas, pero muy especialmente ser muy cuidadosos con todo aquello que son tratamientos experimentales. Recordar que un tratamiento experimental no es un tratamiento médico, es un procedimiento que se está evaluando, ¿sí? Recogiendo evidencia científica que podrá, ojalá que pronto, demostrarme la eficacia y la seguridad de ese tratamiento. Pero mientras yo no tengo esa evidencia, eso no es un tratamiento médico. El ibuprofeno oral o inhalado, el plasma convaleciente, el suero equino, son remdesivir, son todos tratamientos que en algunas situaciones parecen promisorios, pero por ahora son tratamientos que están bajo experimentación. Susi, Entonces, discúlpame, faltarían 5 minutos. ya voy Así terminando. dejamos lugar para las preguntas. Gracias. Listo. Toda esta situación nos plantea una situación de distrés moral, que es algo totalmente distinto a la incertidumbre moral y al dilema moral. En el distrés moral, los profesionales de salud sabemos qué es lo que debemos hacer, pero la situación externa de crisis nos plantea este dilema de no poder hacerlo. Y eso nos provoca un alto distrés. En la situación de incertidumbre moral tenemos dudas acerca de qué es lo correcto o no correcto para hacer. Y en la situación de dilema moral tenemos varias opciones perfectamente válidas, pero mutuamente excluyentes. ¿Cuáles son los principios guías para la toma de decisiones? ¿Sí? Información al paciente y a la familia. En pacientes ansiosos, averiguar si tienen directivas médicas anticipadas que puedan iluminarnos acerca de la mejor manera de poder acompañar en la toma de decisiones. La toma de decisiones debe seguir basándose en indicación médica fundamentada en información clínica, estado del paciente, comorbilidades, el pronóstico. El pronóstico, en el caso de los recursos intensivos, podemos hacer lo que solemos hacer en situaciones de normalidad, el time trial, ver un tiempo en el cual vemos si el recurso intensivo funciona y le sirve y le da beneficio al paciente,
y después revalorar ese recurso intensivo, y si no le da beneficio para el paciente, bueno, tendremos que decidir que ese tratamiento habrá que suspenderlo. La proporcionalidad de los tratamientos médicos, el beneficio, la justicia distributiva, y en los casos de irreversibilidad, desproporcionalidad, futilidad o rechazo del paciente, vamos a enfocarnos en una adecuación del esfuerzo terapéutico y en un tratamiento de confort y sintomatológico. Siempre presente el principio de proporcionalidad. Y ahora, muy rápidamente, quiero hablar de algunas consecuencias no deseadas, pero no evitadas de esta pandemia. Los cuidados paliativos. Parece mentira que en una situación de crisis humanitaria, en una situación de escasez de recursos, en una situación de toma de decisiones dilemáticas, en una situación de pacientes fallecidos o falleciendo sin compañía de sus seres queridos, los cuidados paliativos hayan estado ausentes. Esto es vergonzoso. Sinceramente, discúlpenme que por ahí suena un poco enojada, pero verdaderamente es vergonzoso que recién hayamos pensado en los cuidados paliativos cuando aparecieron los problemas. Los cuidados paliativos deberían haber sido convocados a la mesa desde el minuto cero de la pandemia, porque teníamos mucho para decir y mucho para ayudar. Y esto realmente ha sido un grave error del enfoque de la pandemia. Con respecto a la restricción o prohibición de las visitas, está claro que estas medidas se han hecho siempre teniendo en cuenta la protección tanto del paciente, del equipo de salud, como de los familiares. Pero es una medida transitoria de efectos permanentes. Sabemos perfectamente de los cuidados paliativos que la forma en que morimos permanece en nuestros familiares, en nuestros seres queridos. No poder despedir a nuestros familiares, no poder realizar los ritos fúnebres, no poder estar al lado del paciente y del ser querido, va a ser una situación pandémica cuando esta situación de pandemia termine. Los niños, los controles del niño sano, también se olvidaron. La lactancia materna, se discutió muchísimo acerca de si una mamá que por ahí tenía COVID podía o no amamantar, cuando teníamos evidencia de que el COVID no se transmitía a través de la leche materna, y que tomando las medidas de cuidado, barbijo, lavado de manos, lavado de pecho, se podía y hacer la lactancia materna. La vacunación de los niños, la internación conjunta, las escuelas. El lugar para que los chicos estén son las escuelas. Sí, los chicos que no acceden a la educación, esto ha demostrado las grandes inequidades de nuestro país. No todo el mundo tiene acceso a Internet, nos está pasando que se corta Internet, inclusive a nosotros mismos. No todos los chicos tienen una tablet, no todos los chicos tienen acceso a una computadora. Los amigos, los afectos, esto también ha estado ausente. Las situaciones de violencia y abuso en los niños han aumentado en situación de pandemia. Y finalmente el duelo para los niños. Al principio de la pandemia inclusive se dijo algo tan disparatado como que los niños no debían ver a sus abuelos porque corrían el riesgo de enfermar a sus abuelos. Y los niños fueron culpabilizados de la enfermedad de sus abuelos. Esto también ha sido un verdadero disparate. El tema, bueno, de las aplicaciones y de rastreo que también invaden la intimidad y la privacidad, y que hay que ver quiénes están manejando estos datos y para qué se están manejando estos datos. Los pasaportes inmunitarios que premian la lotería natural. O sea, si yo me curo antes o yo soy saludable y no me enfermo de COVID, voy a recuperar mi libertad de locomoción mucho antes que el resto de la población. Y esto es totalmente discriminatorio. Finalmente, el estigma. Yo solamente recuerdo el HIV-Sida como una enfermedad estigmatizante que me ha tocado vivir como profesional de la salud. Y volvimos con el COVID. ¿Sí? Con el COVID se ha llegado a hablar de poner señalizaciones en las casas de las personas que estaban enfermas de COVID. Otro disparate. Y bueno, la realidad es que necesitamos las ciencias biológicas, pero necesitamos a las ciencias humanas, necesariamente, porque detrás está la gente. Detrás estamos cada uno de nosotros con nuestras historias vitales, con nuestros principios, con nuestros valores. Y esto no puede ser arrasado por una pandemia. Soy un hombre y nada de lo humano me es ajeno, decía Terencio. Me tiene que importar el otro y olvidarme de mi mirada ombligocéntrica y totalmente egoísta.
y mi homenaje a través de esta caricatura y este dibujo, y no solamente mi homenaje, sino fundamentalmente las gracias a todos mis compañeros que están en la trinchera. Yo soy una privilegiada que estoy trabajando desde mi casa, brindando apoyo, pero ustedes son los que verdaderamente nos están cuidando. Así que gracias, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Susi. Excelente. Ahora, Gaby, no sé si querés leer Bueno, las preguntas. muchas gracias, Susi. La verdad, como siempre, brillante tu presentación. Y los comentarios casi todos son de felicitaciones, de agradecimiento, ¿sí? Hay dos preguntas. Uno es cómo llegar a los medios de comunicación con información clara en caso de vacuna y qué, respecto de las vacunas, ¿qué pensás? A ver, bueno, el tema de las vacunas es muy preocupante. De hecho, nosotros desde la Red Federal de Salud hemos presentado ahora un documento al Congreso de la Nación a raíz del proyecto de ley que se quiere aprobar con respecto a las vacunas. Es preocupante porque, como diría Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante. La urgencia de poder contar con una vacuna nos está haciendo olvidar que la ciencia tiene sus tiempos y que existen principios éticos y jurídicos que no pueden ser desconocidos. Entonces, la necesidad de permitir que la ciencia trabaje, obvio que todo el mundo quiere que salga la vacuna, esto está claro que todos queremos la vacuna, pero no podemos quemar etapas. Necesariamente esto lo tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque el riesgo es para toda la población. Ustedes fíjense que, por ejemplo, ya se empezaba a decir que los primeros que iban a ser vacunados iban a ser los profesionales de la salud y los grupos de riesgo. A ver, paren las rotativas, porque las vacunas en la fase 3 que se están ensayando es en pacientes sanos. No sabemos cómo los pacientes en riesgo van a reaccionar frente a la vacuna. Entonces, el proyecto de ley, por ejemplo, habla de acuerdo de confidencialidad acerca de los elementos constitutivos de una vacuna. Esto es impensable desde el punto de vista ético, porque yo necesariamente tengo que saber cuáles son los componentes que tiene la vacuna para que, primero, en el caso individual, mi médico sepa si tengo algún efecto adverso o no, y puede ser producto de la vacuna. En segundo lugar, para que yo pueda brindar mi consentimiento informado claramente esclarecido. En tercer lugar, para saber en qué población no debo aplicarla o con qué resguardos tengo que aplicarlo. No puede haber un acuerdo de confidencialidad en materia de salud. ¿Sí? Esto es algo que contraría cualquier principio ético. Entonces, me parece que tenemos que tener muchísimo cuidado en este sentido con el tema de las vacunas y esperar que se pronuncie la ciencia y que se pronuncie la ciencia libremente, sin meterle presión y sin enojarnos acerca de los resultados a los cuales arribe la ciencia. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Y otra pregunta es, ¿qué elementos se puede aportar desde la bioética para armonizar la tensión que existe entre las medidas que se toman para garantizar el bien común y aquellos que sienten sus libertades coartadas? Bueno, es una pregunta para hacerse una Difícil. porque, a ver, en realidad esto viene de la mano de la educación y el compromiso social. No hay otra forma de garantizarlo. En la medida en que, nuevamente, ustedes saben que nosotros, sobre todo en Argentina, somos muy individualistas y muy ombligocéntricos. Entonces, nuestro conocimiento se tiene que basar en lo que la ciencia nos dice, sabiendo obviamente que el conocimiento científico se va adquiriendo sobre la marcha en esta enfermedad. Así que algo que por ahí pensábamos que era de tal manera, era A al principio, ahora pasó a ser B. Pero tiene que haber además una corresponsabilidad de las autoridades y de los medios de comunicación. O sea, no se puede transmitir de cualquier manera y diciendo cualquier cosa. No hay un bill de indemnidad en esto. Los científicos y los académicos tenemos la obligación de dar los fundamentos científicos, éticos y jurídicos para que se tomen las decisiones políticas.
pero nosotros no tomamos decisiones políticas. Las decisiones políticas las toman quienes tienen cargos de ejecución y quienes han sido elegidos para ello. Pero eso obliga además a comunicar a la población. O sea, ustedes, para no focalizarlo en lo local, voy, por ejemplo, espero que no sea ningún norteamericano escuchándome, ¿sí? A Trump diciendo, tomen la bandina, ¿sí? Por ejemplo. O a Trump recuperándose en menos de 48 horas, supuestamente, de su COVID, cuando hemos visto lo que el COVID hace en personas mayores, con situaciones de comorbilidades. Digo, esto hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque si yo veo al presidente de la potencia, de la mayor potencia del mundo, curándose en 48 horas, saliendo a decir, todo bien, we are the champions, entonces yo voy a pensar que we are the champions también, ¿sí? Yo voy a pensar que entonces, ¿para qué voy a tomar medidas de prevención? Me están engañando las teorías conspirativas, ¿sí? Aparece Canon y todas estas teorías conspirativas. Me están engañando. Entonces el virus no es tan peligroso, porque mira, es un tipo mayor de 70 años, con obesidad y todo lo demás, se curó en 48 horas, quiere decir que hay tratamiento, porque le dieron los monoclonales, el remdesivir, todo lo que tenían a mano se lo dieron, pero ninguno de nosotros va a acceder a todo eso. Entonces, digo, hay una responsabilidad política fundamental a la hora de la comunicación, hay una responsabilidad de los medios de comunicación también, que digamos, la información como se trata también pega y también llega. Se habla muy livianamente en su momento de que uno trasladaba el virus en la suela de los zapatos hasta que más o menos las superficies uno llegaba y no podía apoyar absolutamente nada porque ya se contagiaba absolutamente todo. Entonces, digo, todo esto, a ver, nos interpela como sociedad. En realidad, nuevamente, hago hincapié en la necesidad de la educación, en la necesidad del ejercicio del civismo. A ver, en mi época uno aprendía instrucción cívica. E instrucción cívica consistía no solamente en conocer nuestros derechos, sino en conocer nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones como integrantes de la sociedad. Y esto es fundamental, y esto lamentablemente yo no lo estoy viendo, ¿sí? Salvo honrosas excepciones, ¿no?